El agradecimiento es mío, querido director también del ciclo, el profesor Baena del Alcázar. Voy a tratar, como me han pedido, de reflexionar durante 3/4 de hora, el tiempo canónico de una conferencia, acerca del Estado. De las crisis que ahora estamos hablando todos los días, la que más nos luce en los periódicos es la crisis económica, pero tengo para mí, y creo que esto es una idea compartida con otros muchos, que no es la crisis más principal que tiene España, sino que por debajo y por encima de ella, y de un modo mucho más persistente y más difícil de resolver, existe una crisis institucional que también es necesario abordar y que será más difícil de resolver y que requerirá mucho más tiempo y mucho más esfuerzo, bastante más imaginación, a mi juicio, resolver. En este momento, si se nos pregunta sobre en qué consiste esa crisis institucional de que hablo, probablemente cualquiera de esta sala diría que estoy refiriéndome a la cuestión catalana, generada por el deseo o el proyecto de los dirigentes catalanes actuales de llevar a la constitución de un Estado de Cataluña, separado o no, está por saber en qué consiste en el fondo ese proyecto, de la vieja España. Pero realmente no debemos nublarnos por la cuestión catalana, aunque es muy importante, es un reto que parece que tiene una importancia como nunca antes en los últimos centenares de años, en los últimos siglos, ha tenido, porque además de la cuestión catalana, que es relevante, tenemos otro problema mucho más generalizado, que es el funcionamiento del Estado, donde muchas cosas han dejado de operar con la agilidad que sería deseable. Realmente, si se examinan las instituciones de nuestro país, casi nada funciona correctamente, casi nada merece un aprobado alto, cualquiera que sea la institución que se examine, desde los parlamentos estatal o autonómico a los sindicatos, desde los partidos a las administraciones públicas, desde la administración local a cualquier institución que se mire. Pero voy a centrar mi intervención en el que es más problemática, la más problemática de las instituciones, que son las que vertebran y dan sentido, permiten el funcionamiento del Estado de las autonomías. Yo creo que más allá de la cuestión catalana, lo que hay que afrontar decisivamente es reformar el título octavo de la Constitución. Hay que revisar el título octavo de la Constitución y pretenderlo así directamente, sin darle muchas vueltas. Hay que hacerlo porque hay que declarar definitivamente a partir de ahora que el título octavo de la Constitución, que todos hemos defendido, porque cuando fue promulgada la Constitución era nuestro primer deber como juristas procurar que aquello que habían creado los padres de la patria y la estructura que nos habíamos dado, que era en definitiva una estructura descentralizada muy deseada por los españoles en aquel tiempo, aunque solo sea por contraste con el modelo político del que veníamos, ese título octavo que hemos defendido, que hemos desarrollado, que hemos procurado ponerle andaderas para que fuera algo operativo, es sencillamente un desastre técnicamente. No lo habíamos dicho antes por las razones que he explicado, pero es una parte de la Constitución que adolece de efectos técnico-jurídicos muy importantes. Y además de esto, pues es un título, una parte de la Constitución que no solo no ha mejorado con el curso de los años, sino que, segunda cosa que no suele decirse habitualmente, el Tribunal Constitucional lo ha empeorado, y lo ha empeorado notablemente, haciéndolo todavía más disfuncional, más difícil de montar una organización del Estado que sea estable. Por tanto, debemos poner fin a la complacencia en la que tanto nos hemos recreado durante estos últimos 30 y tantos años y afrontar una reforma constitucional que nos permita no liquidar lo que tenemos, sino simplemente establecer nuevas bases que le permitan sobrevivir. Realmente nuestro modelo de Estado ha incurrido en un error originario que ahora ya resulta difícilmente sanable. Las bases sobre las que se ha constituido el Estado de las autonomías tal vez hubieran merecido fundarlas sobre una alternativa distinta del modelo que se eligió. El Estado de las autonomías, el título octavo de la Constitución, está
regulado tomando elementos que proceden directamente y sin duda posible de la Constitución republicana de 1931. Se dice a veces que los constituyentes utilizaron tanto la Ley Fundamental de Bonn como otros preceptos de constituciones como la italiana u otras constituciones federales o regionalistas, pero no es cierto. El título octavo de la Constitución, en gran medida, el 90% de su contenido procede, o al menos el método para configurar el Estado procede de la Constitución de 1931. Esto es una alternativa que podría haberse discutido en su momento, pero que ya no tiene remedio y hay que operar sobre ella. Cualquier reforma que se adopte tiene que operar sobre esa realidad. La Constitución de 1931, me paro en ello un momento, planteó directamente, los padres constituyentes de 1931 se plantearon cuál era la mejor solución organizativa para España, teniendo en cuenta las fuertes presiones que en aquellos momentos estaban ejerciendo los nacionalistas catalanes, no los vascos ni los gallegos ni de ninguna otra parte del país, sino los catalanes precisamente. Cuando se celebró el Pacto de San Sebastián de 1930, en el que acudieron los principales partidos que entonces tenían representación en las Cortes, los nacionalistas que acudieron al Pacto de 1930 salieron diciendo que se había reconocido el derecho de Cataluña a la autodeterminación. Autodeterminación era un concepto entonces bastante novedoso y los demás integrantes los demás participantes en aquel Pacto de San Sebastián no llegaron a reconocer nunca que tal derecho se hubiera reconocido, pero los nacionalistas catalanes, insisto, dijeron que había sido un tema de debate que fue determinante de que inmediatamente se pusieran a elaborar nada más caer la monarquía y constituirse la República, se pusieran a elaborar un estatuto de autonomía para Cataluña. Ese estatuto fue el estatuto elaborado en apenas 20 días en el santuario de Núria, de aquí el estatuto de Núria, que llegó a ser aprobado tanto por los dirigentes catalanes de una Generalitat también entonces provisional, como por los municipios y el pueblo de Cataluña por unas mayorías políticas aplastantes. Ese estatuto era el producto del derecho de autodeterminación y fue aprobado antes de que la Constitución de 1931 lo fuera y entrara en vigor. Se produjo entonces un problema. El estatuto estaba depositado en las Cortes cuando no existía todavía Constitución. Se aparcó el debate del estatuto y se puso por delante el debate de la Constitución del 31. Una vez que el texto estaba hecho, fue necesario adaptar el estatuto a las determinaciones de la Constitución nueva, lo cual planteó naturalmente el disgusto correspondiente de los proponentes de ese texto, que de ser una norma producto de la autodeterminación del pueblo catalán pasó a ser un simple proyecto de ley que las Cortes debatieron y aprobaron en 1932 tras introducir pues, las reformas o enmiendas que consideraron precisas. Este concreto origen es la presión y la necesidad de tener en cuenta esta situación política de Cataluña fue determinante de los criterios regulatorios que utilizó la Constitución de 1931 para la ordenación del sistema de autonomías. Se planteó entonces si no era más pertinente organizar en España un Estado federal, pero la palabra federal y la experiencia federal de la Primera República pesaron mucho, de modo que los responsables más solventes, los técnicos más solventes que entonces estaban en el Parlamento, optaron por decir que la solución federal pues, no era la más satisfactoria para España y que había que buscar una solución que consistiera en que cada uno de los territorios que quisiera contar con un estatuto de autonomía y constituirse como región autónoma lo pudiera hacer libremente siempre que se reuniera la mayoría concreta de las provincias que lo desearan. Esta organización del Estado sobre la base de la voluntad de las provincias que quisieran transformarse en regiones autónomas es lo más característico de ese modelo de 1931. Esa iniciativa es lo que con el tiempo hemos llamado el principio dispositivo.
De modo que la conclusión del examen de por qué tenemos el Estado que tenemos, se ha organizado de esta forma y no de otra, por qué en la Constitución no están señaladas una tras otra las comunidades autónomas que integran el mapa territorial, pues es porque imitamos un modelo, el de 1931, que estaba basado exclusivamente en las pretensiones que Cataluña tenía entonces, pero no en las aspiraciones ni en las reclamaciones del resto de los territorios que por aquel tiempo no habían siquiera esbozado ni apuntado el deseo de convertirse en territorios autónomos. Bien, dejo este apunte porque, en todo caso, con ese modelo, con esa inspiración histórica o con otra, lo cierto es que tenemos el estado de autonomías que tenemos en la actualidad y que es al que se refiere la crisis que he enunciado al principio. Ahora, por empezar por el final, por empezar por la tensión provocada por la cuestión catalana en la actualidad, pues tenemos diferentes modos de ver qué es lo que hay que hacer con la Constitución, diferentes propuestas que yo agruparía en tres bloques. Unos tienen un pensamiento integrista o inmovilista, otros son los que aspiran a una transformación federalista de nuestro modelo de Estado, y otros, los catalanes nacionalistas, pues son separatistas o independentistas. Realmente, si hacemos una valoración de cada una de esas posturas, o mi punto de vista respecto de cada una de esas posturas es el siguiente. Las posiciones inmovilistas que en algún momento han enunciado algunos grupos políticos, conservar la Constitución por conservar la Constitución, es una posición que a mí me parece suicida. El Estado hay que arreglarlo. Después de 30 años de vigencia del sistema de comunidades autónomas, a la fuerza se han detectado muchos problemas que hay que arreglar. Ahora voy a tratar de enunciar algunos de ellos. Y mantener a ultranza la redacción actual del título octavo, pues es, insisto en decir, pues preocupante y casi suicida, porque hay muchas cosas que deberían enmendarse. Hay partes del título octavo incluso que han dejado de tener vigencia realmente, como todos los preceptos que se refieren al acceso a la autonomía, que mejor hubieran estado desde el principio en una disposición transitoria que no formando parte del cuerpo principal de ese título. Hay muchísimas evidencias de reformas necesarias que hay necesariamente que hay que acometer. La segunda posición, quizá más que permite un debate porque es innovadora, es la posición federalista. Respecto de la posición federalista, hay ahora algunos grupos políticos e intelectuales que vienen defendiendo que España hay que empujar el modelo hacia la solución federal. Bien, todas las posiciones son respetables. El federalismo en origen no se corresponde con un modelo único. Hay muchísimos sistemas federales en el mundo y lo primero que habría que identificar es de qué sistema federal estamos hablando. No se parece nada el federalismo de Estados Unidos al federalismo de Canadá, ni este al de Suiza, ni este al de Austria, ni desde luego ninguno de ellos a los modelos federales sudamericanos. Casi todas las naciones sudamericanas tienen un régimen federal que se corresponde muy poco con los modelos europeos. Por tanto, ¿de qué modelo de federación estamos hablando? En todo caso, sea cual sea el modelo federal que se elija, siempre tiene unas notas en común con el estado de las autonomías que son bien visibles. Se trata de organizar el Estado de un modo descentralizado, repartiendo competencias entre dos unidades, el centro, la federación, el Estado y las regiones autónomas, las comunidades autónomas, los estados federados, montar un sistema igualmente de relaciones institucionales intergubernamentales entre unas instancias y las otras e igualmente un sistema de garantías que estabilice el reparto constitucional del poder que hace la Constitución. En este sentido, pues no es muy diferente el estado de las autonomías que tenemos constituido de cualquier modelo federal que se trate de traer, cualquier modelo federal al que conduzca la reforma. Por otra parte, si se acomete una reforma constitucional para llamar al Estado federal, lo que ahora llamamos Estado autonómico,
no es fácil concebir cómo ha de hacerse una reforma de este tipo. Reformar la Constitución para llamar a las comunidades autónomas estados, y en esto nos quedamos, sin cambiar realmente la sustancia, el poder que realmente tienen, ni las relaciones intergubernamentales, ni las garantías. Podría tener más sentido una reforma de inclinación federal si es para satisfacer las aspiraciones de los nacionalismos periféricos a que tengan una estructura de poder y unas competencias reales diferentes de las de las demás comunidades autónomas o territorios españoles en la actualidad. Es decir, si lo que fuéramos es a constituir un federalismo de los llamados asimétricos, que reconoce poderes diferentes, posiciones dentro del Estado diferentes de unos estados, habría que llamarlos, de unas comunidades autónomas, nos mantendremos en ese nombre en relación con las demás. De esto se habla mucho en la actualidad y mi pregunta es, ¿sobre qué fundamentos diferenciales montar el Estado asimétrico? Es decir, ¿hay hechos diferenciales realmente que puedan utilizarse para privilegiar o posicionar singularmente a Cataluña o al País Vasco respecto de los demás territorios? Y dicho del revés, para el caso de que existieran los demás territorios españoles, las comunidades autónomas, ¿puede suponerse que aceptarían esa desigualación? La respuesta a estas cuestiones es la siguiente. Respecto de la segunda, improbablemente. Si se leen ahora los preámbulos de los estatutos de autonomía de la nueva o la segunda generación, se verá cuánto precia la comunidad autónoma andaluza o la aragonesa o cualquier otra que se considere su propio sistema autonómico y cómo, declaradamente en esos preámbulos, se dice que desde luego no aceptarían ninguna desigualación. Por tanto, donde se sitúe la más avanzada, la más diferencial, allá tratarán de situarse las demás comunidades autónomas siguiendo un camino que, por cierto, ya han tomado con ocasión del propio establecimiento del Estado de las Autonomías, de la igualación competencial en los estatutos. Pero la cuestión previa es si existen hechos diferenciales en que fundar una asimetría. Se dirá que, desde luego, existen algunos evidentes. La lengua es un hecho diferencial sobre el que puede fundarse competencias de la comunidad autónoma catalana o vasca o valenciana o mallorquí o gallega respecto de las demás. Pero ese hecho diferencial, la lengua o la cultura, no es un hecho diferencial propio de la comunidad catalana, que es la que más reclama la asimetría, sino que también la lengua, como hecho cultural, pues puede ser esgrimido por otros territorios españoles y parece, porque lengua ahora también es un elemento diferencial en el marco del Estado de las Autonomías, que no es materia suficiente. Más allá de eso, ¿dónde están los hechos diferenciales y en qué pueden consistir los hechos diferenciales? Un hecho diferencial, para serlo, tendría que permitir acotar poder o competencias que no fueran accesibles constitucionalmente por otros territorios. Es decir, que reconocer a Cataluña o al País Vasco atribuciones a las que no pudieran acceder las demás comunidades autónomas o los Estados miembros de una federación. Por tanto, lo que hay que mirar es si la Constitución permite de algún modo el establecimiento de esos hechos diferenciales. Si se examina la Constitución, se verá que no hay en la actualidad ni una sola materia, con la excepción que voy a indicar inmediatamente, en la que si se atribuyen competencias a la comunidad autónoma catalana o a la vasca, no puedan tenerla también las demás comunidades autónomas. Es decir, materias que la Constitución vete el acceso a esa competencia, a ese poder, a cualquier otro territorio autónomo. La única competencia, el único hecho diferencial constitucionalmente consagrado es el que está reconocido en la disposición adicional primera de la Constitución, los derechos históricos de los territorios forales. Sobre la base de esta disposición adicional se ha permitido se funda nada menos que los conciertos económicos del País Vasco y de Navarra. Son hechos diferenciales que están constitucionalmente amparados y a los cuales no puede acceder ninguna otra comunidad autónoma.
no puede hacer ninguna otra comunidad autónoma, aunque en alguna ocasión se ha intentado, últimamente también por la propia Cataluña, a la hora de solicitar un pacto fiscal que se pretendió apoyar también en la disposición adicional primera, porque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, interpretando históricamente el origen de ese precepto, ha dicho que fue establecido para los territorios vascos y Navarra y no para ningún otro territorio español. Por tanto, en mi criterio, cualquier diferencia que se monte para privilegiar a las regiones periféricas inmediatamente sería asumida también por los demás territorios. Es difícil montar hechos diferenciales, salvo que se reforme la Constitución y ahora se detraigan competencias de algunas comunidades autónomas que ya tenían consagradas. Por ejemplo, hubiera sido un buen hecho diferencial que no todas las comunidades autónomas tuvieran competencias legislativas, que asamblea parlamentaria con capacidad para producir leyes solo la tuvieran algunas comunidades, pero no el resto. Pero eso no lo hizo la Constitución y ahora yo creo que ninguna comunidad autónoma toleraría una rebaja consistente en la privación del poder de hacer leyes. En fin, no da mucho de sí, en definitiva, sin un cambio constitucional que reduzca las competencias de unas comunidades autónomas para privilegiar las competencias de otras, no da mucho de sí el federalismo asimétrico, la pretensión de constituir poderes privilegiados o particulares montados sobre hechos diferenciales constitucionalmente consagrados. La otra opción es la opción separatista, en la que no me voy a entretener, porque realmente las valoraciones y evaluaciones que pueden hacerse aquí pues, son bastante elementales. Se invocan como precedentes las aspiraciones federalistas, las aspiraciones separatistas de Quebec o las más recientes de Escocia. No son modelos que sean en absoluto históricamente parecidos al nuestro, pero, en fin, en cualquier caso, lo que se puede concluir es que, siguiendo el único ejemplo que tenemos ahora invocable, que es el canadiense de Quebec, que realmente el principio democrático, que es el que más frecuentemente se maneja, el principio democrático hace necesario que se respete la voluntad del pueblo de un pueblo cuando declara su voluntad mayoritaria y clara de separarse de la nación a la que venía perteneciendo hacía tiempo. Eso lo dijo el Tribunal Supremo de Quebec con ocasión del dictamen que tuvo que emitir después del último fallido referéndum de independencia. El principio democrático obliga a tener en cuenta la voluntad del pueblo, pero el principio constitucional obliga igualmente a que esa voluntad se encauce por los caminos que la Constitución determina. Y, por tanto, por muy enfática que sea la voluntad o muy mayoritaria la forma en que se exprese, pues es necesario seguir un camino constitucional para que la Constitución se reforme por las vías que en ella están establecidas, a cuyo efecto, pues lo más a que puede llegar el principio democrático pues es a imponer o a determinar que haya una negociación a efecto del alcance de ese cambio. Discrepo yo, por cierto, además de los que creen que se puede celebrar un referéndum de independencia solamente con la modificación de la ley de referéndum. Me parece que un referéndum que tenga por contenido una pretensión de independencia de cualquier territorio español del Estado exigiría una reforma constitucional porque afrenta directamente a lo que dice el artículo 2 de la Constitución. Habría que modificar el artículo 2 de la Constitución, entre otros, también el artículo 8 y algunos preceptos más. Esta es la vía constitucional que, en todo caso, sería pertinente seguir con todas las consecuencias. Pero esto realmente son los problemas hasta aquí enunciados muy rápidamente, los problemas que suscita la cuestión catalana de nuestros días, la eterna cuestión catalana de nuestra historia, pero en sus manifestaciones actuales. Me parece que más allá de la cuestión catalana tenemos un problema de Estado, del Estado de las autonomías, que es mucho más amplio, complejo y que revela el agotamiento de muchas de las instituciones que nos han servido hasta ahora para mantenerlo en pie y hacerlo funcionar. Es imposible realmente en el tiempo que tengo que desarrollar esta intervención, esta disertación,
contar todos los problemas que yo veo que el Estado de Autonomías tiene y que hace falta acometer, pero citaré los que me parecen más principales. Creo, en primer lugar, que la única manera de arreglar la situación correctamente es haciendo una reforma constitucional. Una reforma constitucional tiene el problema de que lo consientan las fuerzas políticas mayoritarias que controlan el país o controlan las comunidades autónomas, el centro, el Gobierno del Estado o el Gobierno de las comunidades autónomas. Es muy difícil, me consta, que se pongan de acuerdo en una reforma constitucional que requeriría el consentimiento de todos, sobre todo, especialmente si es para que pierdan posiciones de poder relativas los partidos y sus clientelas. Pero es el único camino que puede resolver la situación que tenemos de un modo correcto y estable, porque se incorporaría al cuerpo mismo de la Constitución. A falta de una reforma constitucional, porque no sean capaces de ponerse de acuerdo los partidos políticos sobre ella, me parece que hay muchas cosas que pueden hacerse también utilizando la legislación orgánica, la legislación ordinaria e incluso variando sustancialmente la doctrina que tiene establecida el Tribunal Constitucional, interpretando algunas partes de la Constitución, a mi juicio, como ahora diré, incorrectamente. Me voy a referir, para ilustrar esto, a 2 o 3 puntos nada más. El sistema de distribución de competencias, cómo lo tenemos y cómo, a mi juicio, habría que arreglarlo. A la articulación entre la legislación estatal y autonómica, tal vez si puedo, diré algo sobre la ejecución de la legislación estatal y finalmente, me referiré al problema de funcionamiento y de la actividad que desarrolla el Tribunal Constitucional, el garante final de la Constitución. Son estas, creo, las reformas más imprescindibles. En cuanto a la distribución de competencias, los poderes públicos españoles, el poder del Estado, las instituciones estatales, tienen que, cada vez que producen una decisión, mirar a 2 órdenes distintos de reparto de competencias, darse cuenta cuáles son las atribuciones que se han transferido a la Unión Europea, por un lado, y, por otro lado, tener en cuenta el reparto interno de competencias con las comunidades autónomas. Son 2 modelos de distribución de reparto de competencias radicalmente distintos y que tienen también un sistema de garantías muy diverso. El modelo europeo es sencillísimo. Se basa todavía en el método denominado Monet por el fundador o ideador y consiste en algo tan sencillo como los Estados miembros reconocen a la Comunidad Unión Europea una serie de atribuciones de lista, finalistas, que la Comunidad Europea ejerce con cierta flexibilidad, porque esas competencias pueden estar enunciadas material y literalmente, o bien la Comunidad Europea puede también adoptar decisiones en relación con cualquier otra materia que considere imprescindible para la realización de los fines de la Unión. Esta cláusula es una cláusula que se parece en todo a cláusulas procedentes de algunos federalismos, muy señaladamente del federalismo estadounidense, donde la lista de competencias de la Unión, de la Federación, es muy escasa en el artículo 1.8 y luego se termina con una competencia general que permite a la Federación adoptar cualquier decisión que sea útil para las finalidades que la Federación tiene atribuidas. Bien, este modelo de reparto de competencias, como ven, se basa exclusivamente en una lista única de atribución a la entidad supranacional. Cuando existe algún conflicto entre las decisiones que adopta esa unidad supranacional y los Estados miembros, una regla o un par de reglas complementarias sirven para resolverlo. Las normas que adopta la Comunidad Europea, regla única, tienen efecto directo. Significa que son inmediatamente aplicables en los territorios de los Estados que integran la Unión y, además, que tienen que ser observadas por los jueces y aplicables para resolver los litigios. Efecto directo es efectividad inmediata y también aplicabilidad inmediata. Y segunda regla, la regla de primacía o prevalencia, que supone que en caso de colisión de contenidos entre una norma de la Unión y la de los Estados miembros, prevalece, se aplica preferentemente la norma de la Unión. Este modelo, es curioso constatarlo, que a pesar de su simplicidad no genera problemas, no genera conflictividad apenas con los Estados miembros. No hay ejemplos de
de conflictos que haya tenido que resolver, de conflictos de competencias que haya tenido que resolver el Tribunal de Justicia de la Comunidad, o al menos que haya tenido que resolver frecuentemente, porque la Unión Europea invade competencias de los Estados miembros, sirven las cláusulas que he indicado suficientemente para evitarlos. El modelo interno, sin embargo, incurre en una complejidad muchísimo mayor porque, como revela que el Tribunal Constitucional y en los tribunales ordinarios, la jurisdicción contencioso-administrativa, está continuamente resolviendo conflictos de competencias o declarando la inconstitucionalidad de leyes porque se extralimitan del ámbito competencial que cada institución tiene asignada. Y eso a pesar de que aparentemente es un reparto de competencias mucho más pormenorizado, más fino, que donde el constituyente ha tratado de hilar para evitar esa conflictividad que, sin embargo, es tan frecuente. Basta con examinar ahora los repertorios de jurisprudencia del Tribunal Constitucional para ver en qué medida esta observación es exacta. ¿A qué se debe esto? Pues ¿a qué se debe la complejidad del sistema interno de competencias? Pues se debe a que la Constitución estableció en su título octavo criterios de reparto muy imprecisos y que el Tribunal Constitucional, además, ha venido a complicarlos todavía más. Me explico. En la Constitución, el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas está basado en considerar que hay ciertas competencias que son exclusivas del Estado, competencias que son exclusivas de las comunidades autónomas, competencias legislativas del Estado y competencias de desarrollo legislativo de las comunidades autónomas y competencias legislativas del Estado y competencias de ejecución por parte de las comunidades autónomas. Les sorprenderá que les diga que todos estos conceptos están inventados y que, a pesar de que se usan a diario, ninguno de ellos figura en la Constitución y al menos no está explicado en la Constitución en qué consisten. La Constitución, el único concepto de estos que maneja es el de competencias exclusivas. En el artículo 149.1 utiliza esa noción técnica. El Estado tiene competencias exclusivas en las siguientes materias y luego hay una lista que concreta en qué materias tiene competencia exclusiva del Estado. Pero ni las competencias de ejecución ni las competencias de desarrollo legislativo están contempladas en la Constitución. Son un invento. Veremos ahora con qué consecuencias. Pero en un solo lugar aparecen, digo, las competencias exclusivas. Esas competencias exclusivas del Estado no está definido en la Constitución qué significan, si implican que el Estado tiene la totalidad de las potestades legislativas sobre la materia o tiene también potestades legislativas y de ejecución en las materias correspondientes. En el artículo 149 no hay una precisión sobre ese extremo. Para que vean el contraste, en el artículo 72 de la Ley Fundamental de Bonn, que es la que define las competencias exclusivas de la Federación, se dice la Federación tiene competencia exclusiva en estas materias que relaciona y añade competencias legislativas exclusivas en estas materias y añade los Länder no podrán legislar en las materias de competencia exclusiva de la Federación salvo que el LAN les habilite, que la Federación, una ley de la Federación les habilite expresamente para ello. Es decir, que la competencia exclusiva legislativa supone el dominio sobre la legislación y la entrada del legislador territorial en ese ámbito regulatorio necesita una habilitación específica de la Federación. Nosotros no hemos hecho nada de esto, sino que, para empezar, el Tribunal Constitucional, cuando se encontró con que muchas materias en las que el artículo 149.1 de la Constitución dice que son competencias exclusivas del Estado, se encontró con réplicas en los estatutos de autonomía, según las cuales también en esas mismas materias las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas, se encontró con dos tipos de competencias exclusivas sobre la misma materia. El Tribunal Constitucional, a partir de una famosa sentencia de 1982, dijo que dos competencias que están enunciadas como exclusivas tienden necesariamente a ser concurrentes y consideró que esas competencias, pese a ser exclusivas, no son exclusivas, sino que son concurrentes. Monumental error que implicó una reforma constitucional. Esa sentencia y las siguientes que se han mantenido hasta ahora implicó una reforma constitucional seria, porque si la competencia es exclusiva, supone, repito el modelo alemán,
la dominación absoluta por ese legislador de la materia a la que se refiere y que la entrada de otro legislador tenga que ser previa habilitación. Al romper con este enunciado técnico, que es un enunciado técnico para que funcione el reparto de competencias, pues el Tribunal Constitucional ha permitido que las comunidades autónomas puedan legislar y lo hagan íntegramente sobre las mismas materias que el Estado en relación con sectores completos. Se ha dado además la circunstancia de que para salvar esta dualidad en los primeros estatutos de autonomía, en muchas ocasiones en que las comunidades autónomas, los estatutos les reservaban competencias legislativas coincidentes con las del Estado, los estatutos emplearon cláusulas como de acuerdo con la legislación estatal, sin perjuicio de la legislación estatal, en los términos que establezca la legislación estatal, lo cual le pareció al Tribunal Constitucional suficiente disimulo para decir que los estatutos de autonomía eran en este punto correctos. Pero esas cláusulas han ido desapareciendo poco a poco y realmente el legislador regional se ha instituido en las mismas posiciones que el legislador estatal. Y no solo porque ya no se manejan esas cláusulas sin perjuicio, sino también porque con toda frecuencia las regulaciones establecidas en las leyes del Estado son incorporadas in interim a las leyes regionales, de modo que no se sabe ahora, en la actualidad, no es fácil identificar el origen parlamentario de esa regulación, que está, al estar imbricada la estatal en la autonómica, parece que es legislación autonómica más que legislación estatal la que se está ejecutando. Y esto repercute grandemente en las tareas de ejecución de las normas correspondientes. Las competencias de desarrollo legislativo, que tienen un amplio desarrollo, que tienen una amplia acogida en todos los estatutos de autonomía a partir del Estatuto catalán y el Estatuto vasco, que fueron los primeros en incorporar esos enunciados, son un invento. A estas alturas del tiempo, 35 años después, que diga que es un invento, permite una comprobación muy fácil. Vayan a la Constitución a encontrar la noción desarrollo legislativo y verán que no está. Podríamos poner en duda si un estatuto de autonomía puede atribuirse una competencia, de desarrollo legislativo a una comunidad autónoma, pero desde luego lo más discutible es que pudiera hacerlo en los términos que lo ha hecho. Una competencia de desarrollo legislativo, según la ha interpretado el Tribunal Constitucional, no es una competencia de ejecución de las leyes del Estado, sino una competencia legislativa que abarca la totalidad de la parte de la materia no atendida por la regulación estatal. No es legislación de desarrollo, no es legislación de desarrollo o ejecución, propiamente dicho, sino legislación independiente. Puede regular todo aquello que no está comprendido en la legislación estatal. Esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional muchas veces y la pregunta es, ¿y de dónde se ha sacado esto? Porque en la Constitución no está. Lo ha reiterado en muchas ocasiones, pero no es un concepto que esté definido en la Constitución, sino que lo ha definido el Tribunal Constitucional. Si volvemos a los modelos federales comparados europeos, se verá que en muchas ocasiones la Constitución atribuye a los Estados miembros, a los Länder en Alemania, la facultad de dictar normas complementarias de la legislación federal, pero siempre sobre la base de habilitaciones específicas en los términos que la norma federal delimite o concrete. Por tanto, la competencia de desarrollo legislativo es, en estos sistemas, legislación de ejecución de la legislación federal, no legislación libre e independiente. El Tribunal Constitucional ha interpretado esa competencia del modo que les he dicho y no se ha utilizado nunca en España esta otra posibilidad, que el Estado formule las bases de la regulación de una materia y la entrada del legislador autonómico en esa materia dependa de que tenga o no habilitaciones conferidas por el legislador estatal. Es una alternativa a la interpretación de la significación de desarrollo legislativo. No quiero yo decir que hubiera tenido que emplearse siempre esa noción en el sentido de precisarse una habilitación del legislador estatal para que las comunidades autónomas pudieran dictar normas complementarias, pero digo que es una posibilidad técnica que no ha estado nunca siquiera explorada, porque el Tribunal Constitucional cerró las posibilidades de hacerlo al
definir por su cuenta un concepto que ni está en la Constitución, que no solo fue inventado, sino que además su contenido técnico fue establecido por la jurisprudencia libremente. Es una jurisprudencia creativa esta, como pocas se pueden examinar en derecho comparado, creativa realmente en grado máximo. Lo mismo cabe decir de la competencia de ejecución. La competencia de ejecución sí es un concepto que aparece en el artículo 149 de la Constitución. Aparece en algunas partes, pero en ningún sitio está definido. Es realmente pasmoso ver que un concepto tan importante como qué significa ejecución de la legislación estatal no aparezca en ninguna parte explicado. ¿Cómo la Constitución española ha podido prescindir de qué significa exclusivo, qué significa desarrollo legislativo y qué significa realmente ejecución? Ejecución es ni más ni menos que hacer aplicables las normas que dicta el legislador estatal, y es algo sustancial, porque un legislador no puede olvidarse de la aplicación de las normas que dicta, porque si no es ganas de... los aplicadores de esas normas pueden reducírselas a cero y no llevarlas a la práctica nunca. Pues bien, en España, de acuerdo con el modelo que tenemos establecido, la legislación estatal es habitualmente ejecutada por las comunidades autónomas. Considerando que las regulaciones estatales están fundidas en muchas materias, en muchos sectores, están fundidas con la legislación autonómica, sin que sea identificable ya qué parte es estatal y qué parte es autonómica, realmente las comunidades autónomas, al ejecutar legislación, pueden perfectamente decir que están ejecutando legislación propia, lo cual tiene repercusiones muy importantes sobre el régimen jurídico de las potestades de ejecución, porque impiden que el legislador primario, que es el Estado, tenga una actitud de vigilancia y de supervisión sobre esas competencias puramente ejecutivas. Volveré sobre ello un poco más adelante. Otra cuestión que también es sorprendente, el modo en que está actualmente planteado. Lo digo desgarradamente porque realmente no merece ya la pena seguir planteando que todas las cosas que se han implantado a partir de las regulaciones del título octavo son perfectas. Hay que examinarlas crudamente y ver qué es lo que hay que arreglar. Respecto de esto de la articulación entre la legislación estatal y la autonómica. Cuando en 1978 la Constitución fue aprobada, una de las primeras cuestiones que se plantearon respecto de la interpretación del título octavo es si todas las comunidades autónomas podrían tener potestades legislativas. Cabían dudas respecto de la interpretación constitucional. Yo fui uno de los autores que se echó adelante, seguramente el primero, en un librito que se llamó Las potestades legislativas de las comunidades autónomas, donde defendí que todas las comunidades autónomas podrían dictar leyes si los estatutos de autonomía así se lo reconocían. No sé muy bien a estas alturas del tiempo si eso ha sido muy bueno o muy malo, o tengo que entonar un mea culpa por las cosas que uno decía en plena juventud, pero en todo caso las potestades legislativas de las comunidades autónomas están reconocidas y generalizadas en los estatutos de autonomía. El fenómeno es un fenómeno que en parte no resulta nada plausible, porque de la generalización de las potestades legislativas ha derivado una merma importante de las garantías de los ciudadanos frente a los poderes públicos, al menos por los dos motivos siguientes. Hay muchos más, pero por los dos motivos siguientes. En primer lugar, porque las comunidades autónomas se han acostumbrado a legalizar actos administrativos, a convertir en leyes puros actos administrativos que hacen al mismo tiempo, que blindan de cualquier recurso, de cualquier acción por parte de los terceros interesados, por parte de los ciudadanos cuyos derechos o intereses son afectados por esas decisiones. No se pueden impugnar las leyes autonómicas, como es conocido, sino por los mismos procedimientos y con las mismas dificultades de las leyes estatales. Y, en segundo lugar, porque muchos parlamentos autonómicos, cuando actos administrativos dictados por las correspondientes administraciones son anulados por los tribunales de lo contencioso administrativo, usan la práctica de convalidarlos mediante leyes, con lo cual los blindan mediante esa potestad legislativa. De esta manera, pues es evidente que se produce una merma importante de las garantías de los ciudadanos que haría falta revisar, si no para retirar la potestad legislativa a las comunidades autónomas, tal vez sí para concentrarla en materias más concretas,
y, desde luego, para establecer un sistema de impugnación de estas leyes distinto del actual. Un sistema de impugnación de las leyes correspondientes que no tuviera que pasar por los problemas de legitimación que la Constitución tiene establecidos. Plantean también la proliferación, la generalización del poder legislativo de las comunidades autónomas, la cuestión de saber si es que todas las leyes tienen que ser necesariamente iguales o que habría alguna diferenciación entre la legislación estatal y la legislación autonómica. En España se ha implantado como respuesta a este problema la misma solución que a primeros del siglo XX propuso Hans Kelsen. La autoridad de Kelsen, cuando participó en la elaboración e interpretación de la Constitución austríaca de 1920, convirtió en un axioma, en un dogma, la idea de que las leyes de los Länder valen tanto como las leyes de la Federación y que en caso de conflicto, ese es un conflicto que solo puede resolver el Tribunal Constitucional. Alivió la aplicación, que era una práctica general en toda Europa, del principio de primacía, de prevalencia de la legislación federal sobre la legislación de los Estados. La cláusula Bundesrecht, Bricht, Landesrecht o sus variantes en el federalismo suizo, en el alemán, en el austríaco. El derecho del Bund rompe la legislación autonómica y determina el inmediato apartamiento de la legislación regional y la aplicación instantánea de la legislación de la Federación. De eso se separó Kelsen y se separó la Constitución austríaca en un pequeño país en el que el ordenamiento jurídico era simplísimo porque la cantidad de legisladores y de leyes que se producían eran muy escasos. Destaco, con todo el respeto que merece naturalmente Hans Kelsen, que el análisis que él hizo entonces de ese ordenamiento jurídico no es en modo alguno trasplantable a los problemas que plantea los ordenamientos jurídicos de nuestro tiempo. Yo creo que hace falta retomar en qué medida el principio, la legislación del Estado prima sobre la legislación de las comunidades autónomas, ha de interpretarse de un modo distinto a como lo ha consolidado la jurisprudencia constitucional. La cláusula de prevalencia ha sido totalmente desactivada en la práctica. En caso de confrontación entre una ley estatal y una ley autonómica, ha de acudirse al Tribunal Constitucional para que resuelva quién de los dos legisladores en conflicto es el competente, pero no hay una aplicación inmediata de la ley estatal, preferentemente con desplazamiento de la legislación autonómica. Esto produce la consecuencia que durante muchos años, hasta que resuelven los conflictos del Tribunal Constitucional, la Constitución misma quede desplazada y se dé aplicación a normas que eventualmente la vulneran procedentes de los legisladores ordinarios. Bien, la relación legislación estatal y ejecución de esa legislación estatal también plantea semejantes problemas. No hay ningún sistema constitucional del mundo en el que se repartan las competencias distinguiendo entre la legislación y la ejecución de esa legislación, en las que no se atribuye al mismo tiempo al autor de la legislación poderes de supervisión y control sobre cómo se lleva a la práctica esa legislación. Es bastante obvio, de acuerdo con el principio que antes he señalado. ¿Cómo va a ser posible que alguien legisle eficazmente si no se le permite controlar en qué medida el aplicador de la norma la lleva a efecto? Este es uno de los grandes principios olvidados en nuestra práctica constitucional y también en la Constitución. Si ven de nuevo sobre esto la Ley Fundamental de Bonn, comprobarán que hay un capítulo entero dedicado a las relaciones entre la legislación federal y su ejecución por los Länder, determinando cuáles son las potestades que tiene la Federación para vigilar o supervisar el efectivo cumplimiento de las leyes que dicta, qué potestades se les atribuye, que son diferentes y más intensas dependiendo del tipo de competencias propias o delegadas, la clase de competencias a las que se refiere en cada caso la legislación estatal. En cambio, en España no hay ninguna definición, en nuestra Constitución no hay ninguna definición de este tipo. En algún momento algunos estatutos de autonomía recogieron una potestad, en cierto modo parangonable con la que vengo describiendo, que es la potestad de alta inspección, que se utilizó en educación y en sanidad
competencias de alta inspección que fueron interpretadas también a su manera por el Tribunal Constitucional, pero que significan a la postre la capacidad para verificar que la ley del Estado es cumplida y adoptar en su caso las medidas procedentes. A falta de regulación constitucional, a falta de regulación estatutaria, a falta de una jurisprudencia insistente del Tribunal Constitucional que aquí haya hecho una interpretación tan atrevida como la que ha hecho, sin embargo, en otras materias, en la práctica constitucional nos hemos olvidado, realmente, en la práctica de cada día nos hemos olvidado de esas competencias y la consecuencia es que tenemos un legislador estatal que no puede estar seguro nunca de si sus normas se llevan a la práctica y en qué medida se hacen, pues no tiene manera efectiva de controlarlas. La prueba del 9, de lo que estoy diciendo, se ha producido recientemente con ocasión de la crisis económica, por imposiciones europeas que son conocidas y que no tengo que recordar. En España hemos llegado primero a hacer una reforma constitucional el 7 de septiembre de 2011, bastante improvisada por la perentoriedad con que se ha llevado a cabo. Se ha modificado el artículo 135 y en desarrollo de esa modificación se ha aprobado la famosa ley de 27 de abril de 2012 de estabilidad presupuestaria. Esa ley es una ley que tengo yo para mí que más bien es una ley escaparate, trata más bien de hacer una exhibición ante las autoridades comunitarias de que realmente, pese a ser un Estado complejo, el Poder Central tiene atribuciones suficientes como para imponer disciplina a las comunidades autónomas. Y toda la ley es una especie de exhibición de lo que puede hacer el Estado contra las comunidades autónomas para el caso de que incumplan los planes de estabilidad. Y se organiza en 4 fases sucesivas, a cada cual más presionante, lo que puede hacer el Estado si una comunidad autónoma discrepa. Y al final el legislador va acotando, la ley de estabilidad presupuestaria va acotando lo que va a hacer y para la última resistencia invoca el artículo 155 de la Constitución como arma definitiva para vencer cualquier resistencia. El artículo 155 es la coacción federal, es un precepto que permite, desde luego, al Estado aplicar con toda su fuerza para evitar desviaciones por parte de los poderes autonómicos, en este caso, desviaciones a los planes de estabilidad presupuestaria. Pero para que vean que realmente se tiran estos cañonazos con el artículo 155, lo que revelan es la falta de práctica ordinaria de vigilancia por parte del Estado del cumplimiento de su legislación, que debía formar parte de una cultura de cada día y que el 155 es demasiada munición para lo que se trata. Les recordaré simplemente que el artículo 155 de la Constitución es uno de los pocos preceptos, corrijo aquí lo que dije al principio sobre la emulación de la Constitución de 1931, que procede exactamente de la Ley Fundamental de Bonn. Ese precepto está cogido de la Ley Fundamental de Bonn. Lo dijo así, por cierto, alguno de los padres constituyentes con ocasión del debate del proyecto en las Cortes. Pero además es evidente, se parece al artículo 35, creo que es de la Ley Fundamental de Bonn, y este a su vez procede de la Constitución de Weimar de 1919 y el de Weimar procede de la Constitución Imperial Alemana de 1871 y todavía hay un precedente más en el Acta Final de Viena, de modo que la línea de continuidad desde esos textos hasta la Constitución española se puede seguir con toda evidencia. Por tanto, es alemán el precepto. Pero en Alemania no se ha utilizado jamás ese precepto, jamás un precepto de ese tipo, porque el tráfico ordinario de las relaciones entre la Federación y el Bund son las que antes he dicho, poderes de vigilancia ordinarias y de control ordinario. Y cuando se han empleado ha sido en momentos que mejor es no recordar. El único empleo particular de la cláusula coacción federal en la historia reciente de Alemania se produjo en 1932, cuando en el famoso golpe de Estado de von Papen, cuando el presidente Hindenburg otorgó una ordenanza de plenos poderes que determinó pues, una conmoción realmente en Alemania, que al final acabó en el Tribunal Superior del Reich. El Tribunal Federal del Reich acabó diciendo que era pertinente, aunque no con base en ese precepto, la atribución general de poderes que se había hecho a von Papen.
En España tenemos un precedente único en el que una cuestión fue necesario también emplear una fuerza coactiva semejante, aunque en la Constitución de 1931 no existía ningún precepto semejante al artículo 155 actual. Aquella ocasión también es una ocasión de emergencia, una ocasión absolutamente excepcional. Fue la declaración de independencia que hizo que hizo Companys el 6 de octubre de 1934, declarando la República Independiente de Cataluña, que fue inmediatamente corregida por la fuerza, aplicando la fuerza física en este caso. Bien, como ven, son preceptos de utilización más que excepcional. Para la hipótesis de que alguna comunidad autónoma se resistiera al cumplimiento de los planes de estabilidad presupuestaria, aplicar el artículo 155 conduce a resultados más que inciertos. Pero hago la siguiente observación complementaria. Tanto en la Ley Fundamental de Bonn, donde estas previsiones están contempladas, como en el propio Estatuto de Cataluña del año 32, donde se reconocían, y no ahora en el vigente, las competencias de supervisión del Estado sobre la Generalidad cuando ejecutaba leyes del Estado, la Generalitat, en caso de conflicto, de discrepancia respecto de si la Generalitat estaba atendiendo y cumpliendo correctamente la legislación del Estado, traslademos, en caso de conflicto que se produjera actualmente sobre si cualquier comunidad autónoma está o no cumpliendo exactamente los planes de estabilidad presupuestaria, la solución que decía ese precepto, la coacción estatal no podría aplicarse en ningún caso si no existía una resolución previa del Tribunal de Garantías Constitucionales. Exactamente lo mismo que dice la Ley Fundamental de Bonn para la hipótesis de que un land incumpla una norma y sea advertido por ello de la Federación. El conflicto no puede ser declarado, la solución del conflicto no depende de la decisión unilateral de una de las partes. No puede el Estado decir esa comunidad autónoma está incumpliendo y le aplico la coacción. No, esa comunidad está incumpliendo. A mi juicio, la comunidad autónoma alega lo que sea pertinente y eso va al Tribunal Constitucional porque es un conflicto de competencias, en definitiva, de atribuciones, en definitiva. De modo que imagínense en la situación de crisis si tuviéramos ahora que esperar para ejecutar los planes presupuestarios a que el Tribunal Constitucional resuelva esta cuestión. Lo subrayo nada más que para decir que estos planes de excepción, además de revelar que estamos en que no utilizamos los poderes de supervisión como poderes ordinarios, apelan a una emergencia que tampoco servirá, apelan a poderes de emergencia que tampoco son fácilmente aplicables, sobrepasando las barreras que el Tribunal Constitucional puede imponer. Entro en el último de los problemas que querría abordar y es nuestro defectuoso sistema de defensa de la Constitución. Ya he criticado un poco al Tribunal Constitucional, lo haría con más intensidad si sirviera realmente para revelar los defectos que nuestro modelo tiene y de puro afecto al modelo. Me gustaría ahora subrayar que realmente yo creo que el Estado de las Autonomías ha aportado muchas cosas buenas al sistema y en modo alguno estoy poniendo con mis palabras los materiales para la demolición, sino para la conservación, para su sostenibilidad, para que sea viable, para que se arregle los muchos problemas que en la actualidad tiene. Pues bien, la defensa de la Constitución es uno de los problemas que tenemos porque ha sido atribuida en nuestra Constitución exclusivamente al Tribunal Constitucional. Y tengo por cierto que eso es un error. Así como hemos respetado durante tanto tiempo tan religiosamente las determinaciones del título octavo, hemos defendido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como si nos hubiera sido revelada. Pero realmente hace falta poner coto a esa devoción porque ya es imprescindible constatar que las cosas no funcionan bien. La realidad del modelo concentrado de justicia constitucional es que muchas leyes que son contrarias, evidentemente contrarias o aparentemente contrarias a la Constitución, tardan en ser expulsadas del ordenamiento jurídico muchos años. Muchos años. La respuesta del Tribunal Constitucional en sus sentencias a las impugnaciones que se hacen
tardan años en llegar y, por tanto, durante todo ese tiempo se están aplicando leyes con preferencia de la Constitución. Es lo propio de cualquier modelo constitucional que no tiene ninguna fórmula de control de la constitucionalidad de las leyes. Quien manda siempre es el último legislador que se pronuncia. Ese legislador se superpone a la Constitución si no hay un garante de la Constitución que elimine esas normas. Muchas leyes, insisto, permanecen en el tiempo aplicándose sin que nadie las elimine y, por tanto, afrentando la Constitución y superponiéndose a ella. Cuando las leyes en cuestión se refieren al reparto de competencias, esto implica lo mismo, pero que un legislador que no es competente, digamos el autonómico, para meternos con las autonomías, ya que estamos en Madrid, que es el centro, pero también el estatal, usurpa una competencia que no es propia y eso permanece así durante igualmente años. Si al final lo que se opta es la cuestión llega al Tribunal Constitucional por la vía de cualquier proceso ordinario, por el curso de las cuestiones de inconstitucionalidad, ocurrirá igualmente que tendrá que esperar el proceso del que procede la cuestión de inconstitucionalidad más años todavía que los anteriores, porque las cuestiones de inconstitucionalidad tienen habitualmente un retraso enorme y que la ley en cuestión seguirá aplicándose durante todo ese tiempo. Esto es sencillamente inasumible. Es inasumible en un Estado moderno que tenga una Constitución eficaz. Es inasumible, por tanto, el sistema concentrado de justicia constitucional tal y como está planteado y hay que afrontar que es inasumible ese sistema y que hay que modificarlo. Lo ideal, desde luego, sería modificar la Constitución para variarlo. Tampoco aquí mis aspiraciones consisten en liquidar al Tribunal Constitucional y extinguirlo. No, yo creo que el Tribunal Constitucional hace una buena función y hay que mantenerlo, pero acotando realmente su tarea y haciendo que los jueces ordinarios participen también en la misma. Hecha esa constatación, añadiré otra que he enunciado hace un segundo. Estos no son los tiempos de Kelsen, que es el inspirador del modelo. Esta realidad, que no he visto formulada en ninguna parte, es también una evidencia. ¿Cómo va a ser esto igual que el Estado austríaco de 1920? Estamos a un siglo de distancia en un ambiente ordinamental en que inciden el legislador comunitario, 17 legisladores territoriales y el legislador estatal, y eso no se puede resolver por un órgano garante único. Hay que avanzar, por tanto, en un modelo en el que los jueces ordinarios participen en la tarea de inaplicar las leyes que sean contrarias a la Constitución. Digo inaplicar, no anular las leyes contrarias a la Constitución, inaplicar las leyes contrarias a la Constitución. A veces, cuando se hace este enunciado, algunos juristas que están acostumbrados y que creen con devoción en el sistema kelseniano como algo absolutamente inamovible, en el sistema de justicia constitucional concentrada, tienden a rasgarse las vestiduras. ¿Cómo los jueces van a inaplicar leyes? Pues la pregunta primera que hay que hacerse sobre esto es: ¿inaplicar una ley por considerarla que es contraria a la Constitución es un ejercicio jurídico y técnico muy distinto de reconocer una ley retroactividad o reconocer la derogación implícita de una ley por otra posterior, función que sí cumplen de ordinario los jueces? No me parece que sean técnicamente cuestiones muy distintas, pero además los jueces ordinarios han practicado la técnica de la inaplicación de las normas desde primeros del siglo XIX y la siguen aplicando en la actualidad. Cuando no había una impugnación directa de los reglamentos, Francia, primeros años del siglo XIX, porque estaba prohibido esa función, no entraba dentro de las competencias de la jurisdicción contencioso-administrativa, no era posible una impugnación de ese tipo. Los jueces, preferentemente los jueces de lo penal, empezaron a utilizar por su cuenta la técnica de la inaplicación. Consistía en que dejaban de aplicar reglamentos contrarios a las leyes cuando eso suponía que tenían que decidir sobre la libertad o sobre los derechos de un ciudadano. Antes de aplicar un precepto que consideraban que era contrario a la legalidad, lo inaplicaban.
Esa fórmula pasó a España a mediados del siglo XIX igualmente y hasta fue reconocida explícitamente en la Constitución de 1869, el poder de inaplicación de las normas por parte de los jueces. Antes lo había sido en la Constitución belga. Y después de la Constitución de 1869, nuestra vieja y venerable Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 lo incorporó como una de las técnicas, una de las atribuciones ordinarias de los jueces, inaplicar normas. Está procedente de aquella Ley Orgánica del Poder Judicial en su sustituta, que es la ley vigente de 1985. Por tanto, también es esta una práctica que está en el tráfico ordinario, en las atribuciones reconocidas a los jueces desde siempre. Bien, es verdad que para los reglamentos, pero la técnica que hay que manejar es semejante. Por otra parte, en tercer lugar, la práctica de la inaplicación se ha convertido necesariamente, de inaplicación ahora ya referida a las leyes, se ha convertido en nuestro tiempo en una imposición derivada del derecho comunitario. La jurisprudencia comunitaria, desde Costa, en el Simmental y todas las demás normas que han hecho un recorrido y explicado en qué consiste el principio de primacía, han establecido que los jueces ordinarios de cualquier Estado miembro deben dejar inaplicadas las normas estatales, las normas internas contrarias a las normas comunitarias, cualquiera que sea, esta es una expresión de esa jurisprudencia, cualquiera que sea el rango de dichas normas. Por tanto, para el Tribunal de Justicia Comunitario, incluso dejar inaplicada la Constitución misma, si fuera preciso. Durante bastante tiempo, nuestros tribunales se han resistido a aplicar a declarar inaplicables leyes por ser contrarias al derecho comunitario, a pesar de las reiteradas advertencias del Tribunal de Justicia, de la Comisión, de las instituciones europeas, en el sentido de que tienen el deber de hacerlo. Pero esa costumbre se ha roto definitivamente, a mi juicio, a partir de los primeros meses de este año, donde ha aparecido un rosario de sentencias del Tribunal Supremo en las que declara la inaplicación de leyes por ser normas con rango de ley, por ser contrarias al derecho comunitario, haciendo, por tanto, haciendo uso de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Por tanto, también nuestros jueces y tribunales en lo sucesivo podrán inaplicar leyes por determinación y exigencia del derecho comunitario europeo. Nos queda, por tanto, dar el paso final a que sean también inaplicadas leyes no por ser contrarias al derecho comunitario, sino por ser contrarias a la Constitución. Yo soy partidario, ahora ya acérrimo, para garantizar y defender la Constitución, de que realmente los jueces puedan inaplicar leyes que sean contrarias a la misma. Es mejor eso para salvar la Constitución que no estar temeroso ante las barbaridades o los excesos que pueda cometer un juez, que siempre son enmendables si la decisión que adopta se recurre, como sucede con cualquier otro asunto. Enmendaría la Constitución para incorporar este tipo de soluciones, enmienda que es absolutamente precisa, porque si no se modifica el artículo 163, que es el que regula las cuestiones de inconstitucionalidad, difícilmente los jueces pueden por sí mismos declarar inaplicable una ley estatal que sea contraria, una ley estatal o autonómica que sea contraria a la Constitución. Porque el precepto en cuestión, si lo recuerdan, obliga a los jueces y tribunales a plantear una cuestión de inconstitucionalidad cuando crean que una norma con rango de ley puede ser contraria. Por tanto, anticipa la legislación, anticipa la decisión del Tribunal Constitucional acerca de la validez de esa ley a la decisión que adopte el juez respecto de la aplicación al proceso concreto en el que esté resolviendo. El Tribunal Constitucional ha llevado la aplicación de este precepto a extremos realmente inadmisibles, yo creo. En un par de sentencias tiene dicho que la consulta por parte del juez que está conociendo de un asunto en vía de cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para que decida si existe esa contradicción con la Constitución o no, se produce incluso en las hipótesis en que se trata de inaplicar por el juez una norma autonómica que reproducía preceptos de una ley estatal que ha sido cambiada. Al cambiar la ley estatal,
algún juez en concreto ha entendido que quedaba inmediatamente también cambiada la norma autonómica y la ha inaplicado. Pues bien, impugnada esa decisión por las partes en el proceso, el Tribunal Constitucional ha dicho que incluso en las hipótesis en las que se trate de una norma autonómica que reproduce preceptos de una ley estatal que ha sido cambiada, hace falta plantear una cuestión de inconstitucionalidad al propio Tribunal Constitucional, lo que me parece un exceso que bloquea el sistema o lo interpreta en los términos más restrictivos, más favorables al artículo 163 posible. Quedan pocas salidas a esta pretensión que formulo de que los jueces y tribunales ordinarios participen en la defensa de la Constitución del modo que indico, sin que se haga una reforma. Pero alguna vía me parece atisbar que pudiera manejarse, vía que yo considero que sería la misma que ha utilizado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, para resolver los casos en que los jueces ordinarios y tribunales ordinarios deben pueden o deben plantear al Tribunal de Justicia cuestiones prejudiciales. Saben que la mecánica de la cuestión prejudicial que se puede plantear por los tribunales internos ante el Tribunal de Justicia cuando tengan dudas respecto de la interpretación o la validez de una norma, por ser contraria al derecho comunitario, tienen unas características técnicas muy parecidas a las de las cuestiones de inconstitucionalidad. En los primeros años de funcionamiento, los primeros decenios de funcionamiento de la Comunidad Europea, el Tribunal de Justicia, por aquello de la colaboración entre los tribunales internos y el Tribunal Comunitario, animó mucho a los tribunales de justicia a que plantearan cuando tuvieran cualquier duda este tipo de cuestiones, porque eso servía al Tribunal Comunitario para armonizar y establecer interpretaciones únicas que luego se utilizaran en los diferentes Estados miembros respecto del sentido de las normas comunitarias. Pronto empezó a darse cuenta, no obstante, que si los tribunales internos empezaban a reenviarle cuestiones prejudiciales, lo bloqueaban. Y cambió la jurisprudencia progresivamente para pedir un poco de árnica y decir a los tribunales internos que no exageraran, que las cosas que pudieran resolver por su cuenta, sin necesidad de preguntarle, que las resolvieran por su cuenta. Y para establecer qué cosas debían resolver por su cuenta, estableció una doble doctrina que ha venido aplicándose hasta hoy, desde los asuntos de Acosta, que es del año 63, y la sentencia Zilfit, que es del año 1982. La doctrina del acto aclarado y la doctrina del acto claro. Aclarado. No hace falta preguntar al Tribunal de Justicia cuando ya el Tribunal de Justicia ha resuelto una cuestión idéntica o similar. El asunto está aclarado, no me repitan la cuestión. O claro, Zilfit es claro un acto cuando cualquier juez o tribunal llegaría a una interpretación semejante en cualquier país que se considere. No me planteen tampoco cuestiones en los supuestos en que el acto es claro. Postulo algo parecido para que sea aplicable también entre nosotros. Realmente, el artículo 163 dice que hay que plantear al Tribunal Constitucional las cuestiones de inconstitucionalidad cuando el juez estime que pudiera ser la norma contraria a la Constitución. Pero hay veces que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre realmente contradicciones de este tipo y ya no hay duda sobre esa contradicción, de manera que está aclarada la situación. Y podría el Tribunal ordinario, considerando el estado de la jurisprudencia existente, dejar de aplicar la norma estatal porque está aclarada. Y en términos parecidos, porque el 163 de la Constitución se refiere a los supuestos que hay duda, pero si no hay duda es porque el acto está claro en el sentido de la jurisprudencia Zilfit, que también podría manejarse a tales efectos. En fin, termino. Hay, como ven, mucha tarea. Yo creo que la conclusión que deben sacar de mi intervención es que yo soy un defensor del Estado autonómico, creo que he puesto muchas bases teóricas para que se sostenga durante todos estos años, lo seguiré haciendo, pero hay que reconocer que estamos en una situación de crisis institucional en la que hay que acometer reformas valientes que permitan perpetuar lo que la Constitución de 1978 estableció, para corregirlo, porque realmente no hay sistema constitucional que se mantenga si no es así. Suelo yo decir también, no creo que sea el único, que los españoles tenemos una tendencia realmente inconcebible a andar siempre por los precipicios. Y en el caso de las constituciones solemos destruirlas, demolerlas y cambiarlas enteras por una constitución nueva.
y esperarnos hasta que esa situación de deterioro ya es irresistible. No somos partidarios de las reformas, sino de la sustitución de esos cuerpos normativos de los pies a la cabeza. Me parece que por una vez deberíamos hacer el ejercicio de adecuación de la Constitución a los tiempos. Ese es el mensaje.